Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de análisis. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2020 que tuvo lugar en julio. Comenzamos. Y el primer ejercicio de análisis que cayó en este examen dice lo siguiente. Representar gráficamente la función que veis en pantalla, calculando previamente sus extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad y sus asíntotas. Antes de comenzar, podemos hacer una pequeña apreciación, y es que la función f está formada o está compuesta por una función polinómica y una función exponencial, que se multiplican. Ambas funciones son continuas en toda la recta real, por tanto, su composición, su multiplicación, también será continua en todo R, desde menos infinito hasta infinito. Así que podemos dejarlo escrito. F es continua en toda la recta real. Bueno, esta pequeña apreciación, aunque no nos la pidan, está bien que la hagamos. A partir de aquí, comenzamos el ejercicio, y lo primero que nos piden son los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a calcularlos todos a la vez, y es que ya sabéis que para calcularlos necesitamos trabajar con la primera derivada. Así que vamos a calcularla. F' de x es igual a... Y como nuestra función está formada por una multiplicación de dos funciones, vamos a hacer la derivada de la multiplicación. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda función. Si sacamos factor común, lo podemos reescribir como 1 más x por e a la x. Y nos preguntamos, ¿cuándo la primera derivada es igual a 0? Bueno, una multiplicación es igual a 0 cuando alguno de sus factores es 0. Así que lo que nos tenemos que preguntar es, el primer factor, 1 más x, ¿cuándo es igual a 0? Y esto se cumple cuando la x es igual a menos 1. Este será un posible extremo relativo. Y el segundo factor, nos preguntamos, ¿cuándo es igual a 0? Y ya sabéis que la función e a la x jamás vale 0. Simplemente tenéis que tener en la cabeza cómo es la forma de la función e a la x, una de las funciones principales con las que solemos trabajar. Y es que es así, jamás toca el eje x, como podéis comprobar, por tanto jamás se anula esta función. Solo tendremos un posible extremo relativo en x igual a menos 1. Aprovechando que también nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a calcular todo a la vez. Para ello, vamos a dibujar la recta de los números reales y en ella vamos a poner los posibles extremos relativos, en este caso menos 1, y aquellos puntos donde la función no es derivable. En este caso, en todos los puntos son derivables, recordad que la función era continua y además no nos daba ningún problema a la hora de derivar. Perfecto. Continuamos. Ahora lo que tenemos que ver es cuánto vale la derivada primera en el primer intervalo, en el intervalo menos infinito menos 1, y cuánto vale la primera derivada en el segundo intervalo, en el intervalo menos 1 infinito. Así que vamos allá. Cogemos un punto del primer intervalo. Por ejemplo, se me ocurre coger el punto menos 2 y calculamos cuánto vale la primera derivada en el punto menos 2. Esto será igual a 1 más menos 2 por e a la menos 2. O reescrito de otra manera, esto es igual a menos 1 entre e al cuadrado. Si lo calculáis, tenéis la calculadora a mano, esto es un número menor que 0. Por tanto, nuestra función será decreciente en el intervalo menos infinito menos 1. Repetimos el razonamiento con el siguiente intervalo. Para ello cogemos un punto en el intervalo menos 1 infinito. Se me ocurre, por ejemplo, coger el punto 0. ¿Y cuánto vale la primera derivada en el punto 0? Pues 1 más 0 por e a la 0, o lo que es lo mismo, 1. Un número mayor que 0, por tanto, la función será creciente en el intervalo menos 1 infinito. Dejemos esto escrito. La función era
decreciente en menos infinito menos 1, abierto. La función era creciente en el intervalo menos 1 abierto, infinito. Y entonces, también podemos calcular de manera directa nuestro extremo relativo, y es que si en menos 1 a la izquierda la función era decreciente y a la derecha la función era creciente, entonces tendremos un mínimo relativo en x igual a menos 1. Acabamos de solucionar las dos primeras cosas que nos pide el ejercicio, los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Continuamos con lo segundo que nos piden, hallar los intervalos de concavidad y convexidad. Para ello, recordad, habíamos calculado previamente la primera derivada, yo la he preferido reescribir de esta forma, me parecía más sencillo. Para calcular los intervalos de concavidad y convexidad, tenemos que tener en cuenta la derivada segunda de la función. Así que vamos a calcularlo, vamos a derivar la derivada primera. Derivada de e a la x es e a la x más, y ahora tenemos que derivar una multiplicación. Esto ya sabéis hacerlo, es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. O si preferís reescribirlo sacando factor común, esto se podría reescribir de la forma 2 más x por e a la x. Y para hallar los intervalos de concavidad y convexidad, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo la segunda derivada es igual a 0? Y repetimos el razonamiento, una multiplicación será igual a 0 cuando alguno de sus factores sea 0. El primer factor, 2 más x, ¿cuándo es igual a 0? Pues cuando la x sea igual a menos 2. X igual a menos 2 será un posible punto de inflexión. Y con el segundo factor razonamos de la misma manera. Cuando e a la x es igual a 0 y, como ya dijimos antes, esto no se cumple nunca. Por tanto, únicamente tenemos un posible punto de inflexión. Para ello, ¿cómo podemos comprobar si x igual a menos 2 es un punto de inflexión? Es decir, es un punto en el que pasa la función de ser cóncava a ser convexa o viceversa. Bueno, pues una de las posibles formas que podemos realizar es dibujar la recta de los números reales, en ella marcar nuestro posible punto de inflexión. También podríamos marcar aquellos puntos donde la función no existe o no sea derivable, pero como ya habíamos dicho, no hay ninguno. Y en nuestra recta real, el punto x igual a menos 2, como veis, define dos intervalos, el intervalo menos infinito menos 2 y el intervalo menos 2 infinito. Vamos a ver cuánto vale la derivada segunda en cada uno de esos intervalos. Tomamos f segunda y se me ocurre, por ejemplo, coger un valor del primer intervalo, por ejemplo, menos 3. Y comprobamos cuánto vale. F segunda de menos 3 será igual a 2 más menos 3 por e a la menos 3, o si preferís reescribirlo, esto será igual a menos 1 entre e al cubo, y con vuestra calculadora podéis comprobar que esto es un número negativo. Por tanto, nuestra función en el intervalo menos infinito menos 2 es cóncava, como se decía antiguamente, o cóncava hacia abajo, como se suele decir ahora en los últimos libros de texto. Por otro lado, podemos realizar el mismo estudio en el intervalo menos 2 infinito. Tomamos la derivada segunda, tomamos un punto de dicho intervalo, el más sencillo me parece, por ejemplo, el 0, y comprobamos cuánto vale. 2 más 0 por e a la 0, esto es igual a 2. Un número mayor que 0, por tanto, nuestra función es convexa o cóncava hacia arriba, como se dice actualmente en los libros de texto. Bueno, pues dejemos esto por escrito, porque es algo que nos piden. Nuestra función será cóncava en el intervalo menos infinito
menos 2 abierto y será convexa en el intervalo menos 2 abierto infinito. Y además, aunque no nos lo pidan en el ejercicio, si a la izquierda del punto x igual a menos 2 la función es cóncava y pasa a ser convexa, eso quiere decir que tenemos un punto de inflexión en x igual a menos 2. Acabamos de resolver lo tercero que nos pedía el ejercicio. Por último, ya solo nos queda calcular las asíntotas, lo último que me pide el ejercicio. Así que comencemos. Vamos a calcular las asíntotas verticales. Pero si recordáis, al principio de todo dijimos que la función f era continua en toda la recta real. Por tanto, no hay asíntotas verticales. Pasemos, por tanto, a calcular las asíntotas horizontales. Ya sabéis que para calcular las asíntotas horizontales tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito de la función. Si calculamos el límite cuando x tiende a infinito, esto es igual a infinito por infinito, es decir, infinito. Bueno, pues no hay asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Vamos a calcular, por otro lado, el límite cuando x tiende a menos infinito, de x por e a la x. Y al calcularlo, obtenemos una indeterminación del tipo infinito por 0. Indeterminación. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Bueno, lo primero que vamos a hacer es reescribir la función con una forma que sí que nos permita trabajar con ella. Por ejemplo, vamos a pasar la función e a la x al divisor. La vamos a reescribir de la manera que veis aquí. Ahora y así, si sustituimos la x por menos infinito, lo que obtenemos es arriba menos infinito, abajo e a la infinito, o lo que es lo mismo, una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Indeterminación. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Aplicando la famosa regla de L'Hopital. Y conviene dejarlo escrito porque así parece que sabemos mucho. Fijaos, estamos estamos utilizando un teorema con un matemático famoso. Parece que sabemos mucho. Genial para el EBAU. Bueno, vamos a utilizar el teorema de L'Hopital. Ya sabéis que para ello tenemos que hacer el límite de la derivada de la función de arriba, 1, dividido entre la derivada de la función de abajo. Ahí lo tenéis. Y al sustituir, esto será igual a 1 entre menos infinito, bueno, 0. En resumen, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando la x tiende a menos infinito. Es decir, estaría más o menos por aquí. He hecho a mano alzada, pero bueno, se entiende. Continuamos, ya solo nos queda por ver las asíntotas oblicuas. Vamos a ello. Vamos a calcular las asíntotas oblicuas. Ya directamente sabemos que cuando x tiende a menos infinito no tiene sentido calcular la asíntota oblicua porque ya tenemos una horizontal, por tanto no va a haber oblicua. Pero ¿qué ocurre cuando x tiende a infinito? Bueno, pues vamos a verlo. Ya sabéis que la forma de calcular las asíntotas oblicuas es hacer el límite cuando x tiende a infinito, en este caso, de la función dividido entre x,
o como podéis comprobar podemos eliminar las x, así que simplemente tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de e a la x, y esto es e a la infinito, o lo que es lo mismo, infinito. Por tanto, directamente podemos decir que no hay asíntotas oblicuas. Pues directamente vamos a pasar ya a representar la función. Lo principal que nos pedía este problema, pero eso sí, utilizando toda la información que hemos ido recopilando a lo largo del ejercicio. Lo último que vimos es que teníamos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tendía a menos infinito, así que lo dejamos dibujado para no olvidarnos de ello. Y para representar una función, lo que siempre se recomienda es realizar una tabla de valores en la que tomemos los principales puntos que hayamos ido encontrando, la función, aquellos que más información nos den, pero también podemos coger cualquier otro punto. Cuantos más puntos cojamos, más veraz será el dibujo que estaremos representando de nuestra función. Uno de los puntos más importantes era x igual a menos 1, donde teníamos un mínimo, recordad. Y en x igual a menos 2, recordad que habíamos visto que teníamos un punto de inflexión. Aparte de estos puntos, se me ocurre también coger x igual a 0, x igual a menos 3, por ejemplo, y x igual a 1. A ver cuánto dan. Simplemente cuantos más puntos cojáis, mejor será vuestra representación. Y bueno, simplemente calcular. Cuando la x es igual a menos 1, nuestra función vale menos 1 por e a la menos 1. O lo que es lo mismo, aproximadamente menos 0,37. Cuando la x es igual a menos 2, nuestra función vale menos 2 por e a la menos 2, o aproximadamente menos 0,27. Cuando la x es igual a 0, nuestra función valía 0 por e a la 0, o lo que es lo mismo, 0. Y cuando la x valía menos 3, ¿se nos ocurrió coger? Pues nuestra función vale menos 3 por e a la menos 3, o aproximadamente menos 0,15. Y cuando la x valía 1, nuestra función valía 1 por e a la 1, o lo que es lo mismo, aproximadamente 2,7. Bien, pues dibujemos esos puntos. Dibujamos el punto menos 1, menos 0,37, que estará aproximadamente por aquí. Menos 1 y menos 0,37. Dibujémosle por aquí. Recordemos que esto era un mínimo. También podíamos dibujar el punto menos 2, menos 0,27. Menos 2, menos 0,27. Y el punto menos 3, menos 0,15. Menos 3, menos 0,15. Además, también podíamos haber cogido los valores 0, 0, este punto de aquí, muy sencillo de dibujar, y el punto 1, 2,7, que estará aproximadamente por esta zona. Bueno, pues si unimos estos puntos, obtendremos una función de la forma esta que veis aquí. Bueno, fijaos que más o menos ha pasado por los puntos que ya había dibujado y vamos muy bien encaminados. Esta es la solución final del ejercicio 5 que cayó en este examen de EVA. El segundo ejercicio de análisis que cayó en este examen dice lo siguiente. Demuestre que la ecuación que veis aquí tiene una solución en el intervalo menos 2, 2, cerrado. Y pruebe además que esa solución es única. El enunciado está bien, ahora lo podemos replantear de otra forma. Demuestre que la función f de x se anula en un único punto en el intervalo cerrado menos 2, 2. Pone exactamente lo mismo, solo que en vez de trabajar con una ecuación vamos a trabajar con esta función que veis aquí. Bien, pues vamos a ello. Y siempre que nos pidan los ejercicios ver que se anula una función al menos en un punto, nos tiene que venir a la cabeza el teorema de Bolzano. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos utilizar el teorema de Bolzano. Evidentemente la función f es continua, ya que es una función polinómica y por tanto las funciones polinómicas son continuas en toda la recta real y por tanto en un intervalo más pequeño, por supuesto que sí. Perfecto. Vamos a ver también cuánto vale la función en los extremos de los intervalos. En el valor menos 2, la función vale 18, que es un número mayor que 0, es un número positivo. Y en el otro extremo, en 2, la función vale menos 14, que es un número negativo.
Bueno, se cumplen los puntos que exige el teorema de Bolzano, así que podemos afirmar que existe al menos un punto en el intervalo tal que la función se anula ahí. No sabemos si es ese punto único o hay muchos. Es decir, la idea gráfica de todo esto es que si tenemos aquí el eje de coordenadas en el valor -2, la función toma un valor positivo, es decir, por encima del eje x, y en el valor x igual a 2, la función toma un valor negativo, por debajo del eje x. Así que de alguna manera, como la función es continua, tendrá que cruzar, tendrá que cortar al eje X en algún punto para pasar de este punto a este. Puede que esto ocurra una única vez o puede que ocurra una, dos, tres veces o las veces que sea, no lo sabemos, pero tenemos que pasar de este punto a este punto y evidentemente tenemos que cortar al eje X. Para ello, ¿cómo podemos comprobar que se anula una única vez? ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta la función en el intervalo -2, 2. Dicho de otra forma, estudiemos su monotonía en el intervalo -2, 2. El intervalo que nos pide. Y para estudiar la monotonía ya sabéis que tenemos que trabajar con la derivada primera de la función. 3x al cuadrado menos 12. Y nos preguntamos, ¿cuándo la primera derivada es igual a 0? Para resolver esto de una manera sencilla podemos dividir entre 3, nos queda algo mucho más simple, x al cuadrado menos 4 igual a 0. O lo que es lo mismo, x al cuadrado, ¿cuándo vale 4? Pues cuando la x es igual o bien a menos 2 o bien a más 2. Es decir, en los extremos del intervalo. Lo que quiere decir que dentro del intervalo -2, 2, la función se comporta siempre de la misma manera. Es decir, siempre será creciente o siempre será decreciente. Veámoslo. Para ello dibujamos la recta de los números reales, ponemos aquí el -2, el 2 y vamos a ver cómo se comporta dentro de este intervalo. Para ello, cogemos la primera derivada y la evaluamos en un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 0, que suele ser siempre el más sencillo. f' en 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado menos 12, que es un número negativo y por tanto podemos deducir que la función es siempre decreciente en el intervalo -2, 2. Lo dejamos por escrito. La función es decreciente en el intervalo abierto -2, 2, por lo que el punto es único. Lo que hemos dicho gráficamente es que dibujamos aquí el eje de coordenadas, en el punto -2 sabíamos que la función era positiva, la función en el punto 2 sabíamos que era negativa y hemos dicho que por narices siempre la función es creciente, siempre baja. Bueno, pues si siempre estamos descendiendo, sea como sea, la función solo podrá cortar al eje X en un único punto, que es lo que acabamos de demostrar. El tercer ejercicio de análisis tenía un enunciado muy directo, calcular un límite y calcular una integral. Pues comencemos por el límite. Y lo primero siempre es sustituir. Veamos, e a la 0 es 1, menos coseno de 0 es 1, menos 0, dividido entre e a la 0 vale 1, más el seno de 0, 0, menos 1. Directamente tenemos 0 entre 0, que es una indeterminación. ¿Y cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Pues aplicando la famosa regla de L'Hopital. Ya sabéis que la regla de L'Hopital lo que dice es que si un límite nos da una indeterminación de este tipo, bueno, pues ese límite será igual al límite de la derivada del numerador
entre la derivada del denominador. Así que lo calculamos y esto será igual a e a la 0, 1, más el seno de 0, 0, menos 1, dividido entre e a la 0, 1, más el coseno de 0, 1. 0 entre 2, o lo que es lo mismo, 0, que será el resultado del límite que nos pedía. Vamos con el apartado B, vamos con la integral, que se realiza de manera directa. La integral del seno, ya sabéis que es el menos coseno de x, más, y la integral del coseno es el seno. Y esto tenemos que evaluarlo en el intervalo 0, pi medios. Bueno, pues vamos a ello, vamos a evaluarlo con pi medios. Y esto será igual a el menos coseno de pi medios, que es igual a menos 0, más y el seno de pi medios, que es igual a 1. Menos, y ahora lo evaluamos con x igual a 0. Menos coseno de 0 es igual a menos 1, más el seno de 0, que es 0. En definitiva, tenemos 1 más 1, que es igual a 2. Solución de la integral que nos pedían. Un ejercicio sencillísimo, 2 puntos regalados. El último ejercicio de análisis en este examen dice lo siguiente. Apartado A. Calcule los puntos de corte de las gráficas de las funciones f de x y g de x. Bien, ¿cuándo se cortan dos funciones? Bueno, pues evidentemente cuando coinciden, cuando una función es igual a otra función. Teniendo esto claro, la resolución de este apartado A es muy sencillo. Lo que nos tenemos que preguntar es cuándo la función f es igual a la función g. Resolvamos esta ecuación. Para ello multiplicamos los dos miembros de la igualdad por x para eliminar la x del denominador. Nos queda algo de la forma 2 es igual a 3x menos x al cuadrado. Y llevamos todo a un miembro de la igualdad. X al cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que sabéis resolver desde que estáis en la ESO con la famosa formulita de la ecuación de segundo grado. Me ahorro los pasos y digo directamente la solución. X puede tomar los valores 1 o 2, que son justo los puntos de corte que nos pedía el enunciado. Así de sencillo. Y vamos con el apartado B. Sabiendo que en el intervalo 1, 2 se verifica que la función g de x es mayor que la función f de x, mayor o igual, tenemos que calcular el área del recinto limitado por la gráfica de ambas funciones en dicho intervalo. Bien, ¿cómo se calcula el área del recinto limitado por dos funciones? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es la integral en el intervalo de la función que está por encima, que en este caso me lo dice el propio enunciado, la función g de x, menos la función que está por debajo, la función f de x. Así se calcula el área del recinto limitado por dos funciones. La integral de la función que está por encima menos la que está por debajo. Simplemente resolviendo esta integral tendremos la solución. Pues vamos a integrar. Y esto será igual a 3x menos x al cuadrado entre 2 menos 2 logaritmo neperiano de x y lo tenemos que evaluar en el intervalo 1, 2. Pues vamos a ello. Para el valor de x igual a 2 tendremos 3 por 2, 6, menos 2 al cuadrado, que es 4, entre 2, 2, menos 2 por el logaritmo neperiano de 2. Menos, y ahora lo evaluamos con el valor de x igual a 1. 3 por 1, 3, menos 1 al cuadrado es 1 entre 2, 1 medio, menos 2 por el logaritmo neperiano de 1, que es 0, 2 por 0, 0. Y si resolvemos estas cuentas de manera sencilla,
La solución es 0,114. O ya que estamos hablando de áreas, no sabemos si son metros cuadrados o centímetros cuadrados, así que en general decimos que son unidades cuadradas. Así de fácil se resolvía este ejercicio. Si reflexionáis un poco sobre el enunciado de este ejercicio, os daréis cuenta de que nos han desgranado paso por paso aquello que teníamos que hacer desde el principio. En un primer paso nos habían dicho que calculásemos los puntos de corte de la función, gracias a lo cual ya tendríamos definido el intervalo en el que teníamos que calcular el área del recinto limitado. Y además nos han ahorrado pasos diciéndonos qué función estaba por encima de cuál, ahorrándonos pasos a la hora de calcular dicho área. Ha sido un ejercicio en el que nos han ido guiando pasito a pasito y por tanto era pan comido resolverlo. Bueno, si queréis ver cómo se representan estas funciones, la función f de x sería aquella que está pintada en verde y la función g de x es esta recta pintada en azul, de forma que el área que me estaban pidiendo era aquel que estaba encerrada entre estas dos, es decir, el recinto limitado en el intervalo x igual a 1 y x igual a 2 por las dos funciones. Evidentemente la función g de x, como veis, estaba por encima y la función f de x en el intervalo 1, 2 estaba por debajo. Ese era el área que nos habían pedido que calculásemos.